Entonces estábamos hablando del gran desconocido, el amor. De hecho, para mí es lo más elemental a la hora de vivir mi vida humana, el darme cuenta de esa incapacidad de poder amar incondicionalmente, y veo que es la piedra filosofal de mi experiencia como humano. En el sentido de que ya que estoy viviendo una vida llamada Sergi, descubrir qué es eso de amar incondicionalmente, de poder abrazar cualquier experiencia de vida, porque en el fondo es una desconocida para mí. Y ahí está la gran maestría o la gran valor, el sentido de poder experimentarme como persona humana, aprender a amar finalmente. Que debería empezar desde, porque no sabemos ni amarnos a nosotros mismos, ni reconocernos a nosotros mismos, y muchas veces pensamos que podemos amar a otros sin ni siquiera conocer en nuestro propio espacio personal el amor, ¿cierto? Claro, fíjate que muchas veces cuando amamos a otra persona no nos damos cuenta de que lo que estamos intentando es esperar que la otra persona nos ame. Entonces todo ese enamoramiento, lo que es en verdad, es un intento de nuestra mente de encontrar a alguien que nosotros pensamos que nos van a amar finalmente. Por eso la relación, tarde o temprano, empieza a friccionar, empieza a entrar el conflicto. Porque cuando uno no ama desde el reconocimiento del amor interno y espera que la otra persona le llene, entonces está esperando ese amor y tarde o temprano empieza a conflictuar. La única manera de poder estar en una relación en paz es si tú das ese amor desde ese espacio de reconocimiento interno. Porque si no, de nuevo, repito, vas a estar esperando sin darte cuenta que la otra persona te llene. Y eso es muy doloroso al final. Doloroso para uno mismo y tarde o temprano doloroso para la otra persona, porque le vamos a exigir un amor que nosotros no nos estamos dando a nosotros mismos. Exactamente. Y entonces podríamos decir que una pareja, tanto de ambos lados, es el reflejo de nosotros mismos, ¿cierto? O sea, del tipo de amor que quisiéramos recibir, pero también de alguna forma reflejamos nuestro, como nuestro masculino en el caso de las mujeres y los hombres el femenino, ¿no? Claro, hasta donde yo sé, dentro de mí mismo, detrás de mi personalidad, mis pensamientos, mis creencias, detrás de todo eso hay una esencia. Esa esencia es la conciencia a través de la cual yo soy consciente de cualquier cosa, de mí incluido. Pero esa esencia y esa conciencia no es sexuada, no tiene un sexo, no tiene una cualidad concreta, es esencial. Entonces, en el momento en el que yo miro con ella a través de mi prisma personal llamado Sergi, yo voy a empezar a ver reflejos de esa misma conciencia esencial en muchas distintas formas. Entonces, la pareja, por ejemplo, es un ámbito donde ese reflejo es muy intenso porque hay mucha atención puesta en la relación. Entonces, esa atención que proviene de la conciencia nos permite mucha claridad a la hora de vernos a nosotros mismos y muchas veces nos incomoda porque el otro está ahí para mostrarnos o el amor que somos o, si no vemos el amor, las sombras que nosotros hemos puesto enfrente de ese amor. Entonces, hoy en día, la mayoría de seres humanos aún no están abiertos a esa conciencia de amor y lo que se reflejan los unos a los otros son las sombras. Entonces, ahí hay todo un espacio es muy interesante el poder verte cuando miras al otro. Es un gran aprendizaje al final. Sí, y el ver cómo uno de alguna forma se pone como víctima, ¿no? Siempre, o sea, echando la culpa al otro, y yo lo digo por mi propio proceso personal, que cuando voy analizando, digamos, ya más a fondo, veo que en el otro, así sea, digamos, a mí se me representa con una cosa y a él puede ser con otra, pero el tipo de forma de ver la situación son semejantes, pero allá lo veo mal y acá lo veo con razón. Digamos. Claro, eso es muy, muy interesante. Cuando yo miro la vida o miro a los demás desde mi perspectiva personal, pienso que los demás tienen su perspectiva personal, pero eso es solo una sensación. Es la sensación de que yo soy yo y estoy separado de los demás. Entonces, desde ese lugar,
se establece inconscientemente una competición por a ver quién tiene razón o qué punto de vista es el verdadero. Claro está que es obvio que si yo tengo mi propio punto de vista, sin darme cuenta lo voy a defender, es lógico. Más aún cuando pienso que yo soy lo que yo pienso que soy. ¿Qué significa? Que lo que yo creo ser está basado en mi propio punto de vista. Entonces, si yo no lo defiendo, sentiré que no me defiendo a mí mismo. Entonces yo voy a tener que luchar por ser respetado, por ser escuchado, por ser comprendido, porque será la forma en la que yo me sentiré alguien. Pero todo eso es falso, es un juego de la mente para mantenernos separados los unos a los otros y seguir peleando y conflictuando. Pero, digamos, en nuestra esencia está la teoría de que todos somos uno, que es una realidad, o sea, la realidad es eso. Pero la esencia, ¿qué es la esencia de cada uno y en conjunto? ¿Qué es? Fíjate que tú mencionabas, ¿no? Todos somos uno, pero para muchas personas es un ideal o es una idea, porque mientras uno no experimenta eso, solo lo puede comprender mentalmente, pasa a ser un concepto. Entonces, desde ese espacio conceptual, es muy complicado llegar a un conocimiento verdadero de la esencia, porque yo te hablaré de la esencia y va a sonar a conceptos también. Entonces, la forma de descubrir la esencia es extremadamente simple. Es tan simple que la mayoría de personas no lo aplican porque piensan que para encontrar ese espacio esencial se necesita mucha práctica y mucho esfuerzo. Pero fíjate que si la esencia existe y entendemos por esencia la parte más original de nosotros mismos, ese núcleo de conciencia, esa parte tan íntima, tiene que estar expresándose a todos los niveles. Por lo tanto, se está expresando a nivel mental y a nivel emocional. ¿Qué ocurre? Que todo lo que yo estoy sintiendo ahora mismo, si yo me abro a sentirlo, estaré entrando en contacto con mi esencia. Sí que es verdad que no será una experiencia suprema, divina, celestial, porque a lo mejor estoy sintiendo enojo, pero abrirme a sentir mi enojo y entrar a abrazar mi enojo me va a permitir tarde o temprano descubrir la esencia que está detrás de todas mis emociones. Enojo, miedo, tristeza, mi alegría, mi ilusión, todo lo que yo esté sintiendo, detrás tiene su origen y su esencia. Entonces, la forma de encontrar la esencia es abriéndote a sentir lo que sientes ahora sin la necesidad de huir de ello. Y ese es para mí, el gran aprendizaje de los seres humanos hoy en día. Abrirse a sentir lo que sienten. Porque es la única manera de aprender a sentir y trascender esos sentimientos que los usamos para reaccionar. Que de alguna manera al permitir sentir uno plenamente en el momento, también hay como un desapego de eso que le tiene atrapado a uno. O sea, uno se conecta con algo que es más real, que sabe que siente eso, pero que no es eso. Sí, observa que, imagínate que tú ahora de repente te decepcionas por mis respuestas y empiezas a insultarme. Imaginémoslo un momento, ¿de acuerdo? Entonces, mi mente empezaría a defenderse y a reaccionar porque lo que está buscando mi mente es sobrevivir. Y al sobrevivir también busca mantener mi imagen, ¿de acuerdo? La imagen de mí mismo. Entonces, tus insultos se verían recibidos como una amenaza. Entonces, ese enojo que yo estaría experimentando, yo creería que es por tu culpa, es debido a tus insultos. Pero si en lugar de reaccionar e insultarte también, en lugar de hacer eso, que no pasa nada, se puede hacer, pero es una pérdida de tiempo, porque si en lugar de reaccionar, yo lo que hago es sentir mi enojo por tus insultos, me daré cuenta de que estoy sintiendo mi enojo y veré que detrás de mi enojo hay una causa interna que es mi interpretación de tus insultos. Y repito, mi interpretación de tus insultos. Entonces veré que mi enojo y mi miedo no tiene nada que ver con lo que tú haces, sino con lo que yo estoy interpretando. Cuando yo encuentro esa interpretación y la abrazo y la asumo, la puedo ser, primero, dejo de culparte a ti. Por lo tanto, te doy la libertad de hacer lo que haces y te respeto. Segundo, me estoy dando la libertad a mí mismo de sentir enojo y me estoy respetando también.
Ese respeto es lo que hace que yo como ser me pueda descubrir detrás de mi enojo y también pueda descubrirte a ti como no una enemiga, sino como alguien que me ha ayudado a ver un miedo que sin ti no hubiera visto. Claro. Entonces le da la vuelta a la situación y te la muestra desde un panorama mucho más brillante y mucho más amplio. Claro. Te conviertes en mi maestra. Claro. Y en ese sentido, el concepto del perdón también. Hablemos Dime. No, que hablemos del concepto, que una cosa lleva a la otra y no puedo dejar de preguntar. Sí, sin duda. El perdón, de hecho, lo que acabo de expresar es la acción del perdón a cámara lenta. Nos hemos creído que el perdón es perdonar a otro, pero no es eso el perdón. El perdón es asumir la responsabilidad de tu experiencia presente y descubrir tus causas internas para poder perdonarte por estar interpretando el mundo en lugar de viviendo el mundo. No sé si tiene mucho sentido. Sí, pero cuando dejamos de vivir el mundo interpretado por nuestro sistema de pensamiento, ya no hay cosas buenas, ya no hay cosas malas, hay solo pura existencia. Esa es la vida en esencia. Entonces, cuando uno empieza a indagar desde ese lugar profundo, empieza a ejercitar de forma obvia el perdón, porque uno se da cuenta de que ya no tiene sentido seguir juzgando a los demás, ni seguir juzgándose a uno mismo. Entonces empiezas a vivirte en términos de vida y no en términos de interpretaciones y opiniones. Sí, y es muy interesante porque en mi propio proceso últimamente estuve trabajando con un concepto que para mí es muy interesante, que si bien uno siempre dice, bueno, hay que vivir el momento presente y pues hay muchas técnicas que te llevan ahí, para mí hay una cuestión que es el poder de decisión a cada momento, por ejemplo, el poder de la decisión con respecto al miedo, a la culpa. Entonces se vuelve un proceso muy vívido al mismo tiempo, ¿cierto? Y ese poder de decisión, o sea, es real, ¿no? Porque todo el tiempo estoy decidiendo para dónde voy, hacia dónde van mis pensamientos, mi energía. Claro, nuestra mente es un mecanismo de decisión, está decidiendo todo el tiempo. Lo que ocurre es que también hemos decidido no ser conscientes de la gran mayoría de decisiones que tomamos. Una de las razones por la que eso ocurre es que la gran mayoría de decisiones que tomamos surgen del miedo y por lo tanto sus resultados son muy dolorosos. Entonces decidimos no ser conscientes de esas decisiones, como por ejemplo, sentir ira y decidir que yo no soy la causa de la ira, sino que eres tú. Eso es una decisión muy dolorosa porque estoy proyectando la causa de mi ira hacia afuera y entonces estoy perdiendo la capacidad de solventar esa ira. Eso es doloroso. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto que acabas de expresar tú, recuperamos nuestro poder. No es un poder que nos lleve a una fuerza, sino que es un poder que nos lleva a la presencia, a darnos cuenta de que todo el tiempo estamos eligiendo y por lo tanto podemos aprender a tomar una decisión distinta a la decisión de estar reaccionando todo el tiempo a todo lo que ocurre. Esa decisión es una decisión lúcida, el poder ver un pensamiento, una interpretación o una emoción y decidir sentirlo sin reaccionar. Porque cuando dejas de luchar con lo que sientes, ya no estás apegado a ello, porque tú le estás ofreciendo la libertad a esa emoción, entonces eres libre de esa emoción. Eso es el resultado de una decisión que tú tomas. Sí, y es curioso porque ahora que decís lo de una libertad a esa emoción, me ha pasado ver sentimientos, bueno, en sueños o en cosas, donde yo veo que son tienen tanto miedo como yo y necesitan que los libere de alguna forma, y al liberarse uno se libera el otro. Entonces es un proceso muy, muy interesante. Sí, fíjate que al final de todo el proceso, uno se da cuenta de esa conciencia de unidad. Se despierta la conciencia de unidad. Y cuando se despierta la conciencia de unidad, te das cuenta de por qué cuando insultabas a otro tú te sentías mal. Y te das cuenta de por qué cuando juzgabas al otro te sentías mal.
y te das cuenta de que cuando tú amabas desde tu corazón al otro, tú te sentías automáticamente amado, porque es la misma conciencia expresándose a través de distintas formas, ¿verdad? Exactamente, sí, eso es muy bonito. Y te quería preguntar yo escuché una charla tuya acerca de la inspiración, digamos, versus el esfuerzo, el concepto de esfuerzo que tenemos nosotros. Y es muy interesante porque es algo que está tan metido dentro de nuestro sistema de creencias que me encantaría que lo puedas desarrollar un poquito. Es un tema un poco complicado de hablar hoy en día y fíjate qué extraño, porque todos los seres humanos nacemos como el efecto de la vida que nos inspira. Nosotros somos una emanación de la vida, estamos inspirados por la vida. En términos bíblicos se dice el aliento de Dios, pero en realidad, fuera de esos términos bíblicos, es una inspiración que la vida da, nos ofrece esa inspiración. Entonces los seres humanos que nos hemos desconectado de esa conciencia, hemos pensado que nos tenemos que ganar la vida, que tenemos que luchar por la vida, y hemos generado un sistema social que necesita del esfuerzo. Entonces, cuando tú hablas de la inspiración, parece que estás hablando de una locura y que lo único que quieres es que eres un gandul y que no quieres hacer nada en la vida. Pero es justo al revés. Hoy en día se requiere de mucha valentía para enfrentar la vida en los términos en los que la vida se propone, que es pura inspiración. Entonces yo me doy cuenta de que cuando yo lucho por algo, por conseguir algo, lo que estoy haciendo en realidad, aparte de esforzarme, es rechazar mi momento presente. Imagínate que yo quiero llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Significa que estoy rechazando el que no lo soy. Entonces lucharé por llegar a serlo porque pienso que me va a llevar a ser gran persona. Me lo invento, ¿bien? Entonces veo que simultáneamente en la otra cara está la experiencia de vivir. Yo estoy ahora sentado hablando contigo sin esforzarme por contestar. Al no esforzarme por contestar porque no tengo expectativa, porque no necesito dar una buena respuesta, sino que simplemente estoy conversando contigo en este instante, puedo sentir cómo el universo o la vida piensa junto conmigo y al hacer eso puedo ver cómo mis ideas personales son insignificantes y puedo ver nuevas ideas, nuevos pensamientos. Eso se llama estar inspirado. Eso te lleva a vivir tu vida a tiempo presente, a tiempo real y a estar completo en este instante sin la necesidad de tener que luchar en contra de la vida, esforzándote para conseguir no sé qué idea uno se inventa que necesita llegar a ser. Sí, de hecho en las culturas antiguas indígenas la palabra esfuerzo no tiene significado. No sabía esto, Sí. no sabía esto, pero para mí ahora tiene mucho sentido que así sea, porque esas culturas indígenas estaban completamente abrazando la vida y la naturaleza. Claro, y hablaban mucho de la inspiración, pero de hecho no, lo impresionante es que no tenían un significado, o sea, no hay traducción para trabajo, esfuerzo, todo lo que hoy en día consideramos, digamos, pilares de lo que son nuestra sociedad, no lo tenían. Y es muy posible, ahora que dices eso, que tampoco tuvieran una palabra para inspiración porque fuese su estado natural. Claro. Y al ser su estado natural, pues no tendrían una forma de definirla, ¿verdad? Claro. Sería como vida, me imagino. Por ejemplo. Claro, claro. Y en ese sentido, la inspiración, digamos, cada persona viene a cumplir un rol, por decirlo así. O sea, no es como a todos nos enseñaron que todos tenemos que saber matemáticas, todos tenemos que hacer esto y todos tenemos que saber, sino que cada uno tiene un rol que cumplir. Y podríamos decir que deberíamos seguir nuestra inspiración para llegar a ser quien realmente somos. Podemos no hacerlo, pero es muy doloroso no seguir la inspiración de uno mismo. Tienes que luchar por conseguir ser algo que no estás llamado a ser. Y eso es profundamente doloroso. De hecho, yo miro el sistema educativo actual y aún me pregunto ¿a qué se está esperando para no desarrollar un sistema educativo que lo único a lo que se dedique sea a acompañar a sus alumnos, a sus niños y niñas, a que puedan estar en contacto con sus talentos
y poderles dar herramientas para que los puedan implementar en nuestra sociedad. Sería, socialmente hablando, para mí muy inteligente, si yo fuese un gobernante de mi sociedad, dar a las escuelas herramientas para que puedan darlas a sus niños y niñas, porque cuando ellos descubren sus talentos y viven en ellos, primero, son felices, entonces tendríamos una sociedad con individuos felices. 2, el esfuerzo no existe y todo el mundo se dedicaría plenamente a lo que están haciendo porque formaría parte de su vida. Claro. Entonces tendríamos sociedades de personas talentosas. Hoy en día hay muchas personas frustradas, la gran mayoría, primero porque se les negó sus talentos y ellos aceptaron la propuesta que se ofrecía en su educación, por ejemplo, se sintieron rechazados y viven frustrados dedicándose a trabajos que no vibran. Entonces hay un esfuerzo, hay una frustración y tenemos sociedades frustradas que se esfuerzan por vivir felizmente cuando no tiene sentido desde este espacio de la inspiración que expones. De hecho, yo conozco ya en Panamá hay un modelo educativo que se dedica a esto y están en Venezuela, hay un modelo que está ya en varios países, creo que Ecuador, Venezuela. El de Panamá es diferente, pero es como un poco que hacen eco a esto de la nueva era, ¿no? Que de alguna forma, a lo mejor no con la conciencia de que lo están haciendo por eso, pero sí un poco eco a la energía de la que en este momento nos estamos alimentando todos, ¿verdad? Claro, fíjate que no es necesario ser espiritual, ni tener un lenguaje espiritual, ni un conocimiento espiritual para llegar a darse cuenta de estas cosas. Porque solo con que uno se siente en una silla y empiece a revisar interiormente, ya empieza a darse cuenta de estas cosas. Y esa mirada interna para mí es la mayor espiritualidad. No hace falta un vestido espiritual o una personalidad espiritual. Entonces, lo que me estás explicando de Panamá en Venezuela es lógico y interesante que suceda, sobre todo desde una vertiente educativa, social y no espiritual, ¿verdad? Sí, exacto. Y hablando un poquito de la nueva era, ¿para ti qué es la nueva era? Para mí la nueva era no existe en sí misma, porque es una manera de definir un movimiento espiritual que se le está dando forma, pero que en realidad no es más que la unión de muchas personas despertando a una nueva conciencia interna. Entonces yo no veo una nueva era, no veo una cosa comunitaria en realidad. Son pequeños descubrimientos de personas individuales que empezamos a darnos cuenta de que los establecimientos actuales ya no nos sirven. Entonces, en nuestra aún tendencia de clasificar todo, clasificamos como espiritualidad, como nueva era, pero en realidad, insisto, para mí no es una nueva era, es un momento lógico dentro de una autoindagación humana que está llamado a eclosionar como de forma natural, una naturalidad. Y el trabajo, digamos, de despertar, yo lo entiendo como un despertar de cada persona en sí, que después va generando un colectivo, ¿verdad? Pero es como, empieza en cada persona. Entonces, el trabajo individual versus el trabajo en grupos, de congregaciones, ¿cuál sería la diferencia? No sé muy bien qué decirte, porque el trabajo grupal va a ser individual también. Es decir, yo dentro del grupo voy a tener un trabajo grupal, pero voy a experimentarlo siempre desde mi punto de vista. El trabajo individual va a ser igual, yo individual, bajo mi punto de vista. Entonces, yo por mi personalidad, por la forma concreta en la que mi conciencia se define, no suelo estar muy en comunión a grupos. Lo estuve en un momento porque fue crucial para mí estar en comunión con un grupo para despertar ciertas cosas. Pero yo, si alguien tiene dudas, lo que le diría es que mire internamente su corazón y que vea qué es lo que realmente siente. De todas formas,
si yo necesito un grupo para mi avance en este momento, va a aparecer un grupo. Y si no tengo un grupo a mi alcance, está claramente que es que no necesito un grupo en este momento. Sergi, ¿y qué crees tú que buscamos los seres humanos? Dentro nuestro, ¿qué es lo que buscamos? Para mí hay dos tipos de búsqueda, pero solo una de ellas es verdad. La más superficial, la búsqueda más superficial que busca la mayoría de seres humanos hoy en día es evitar sentir miedo. Entonces buscamos un espacio de comodidad a todos los niveles, económico, social, religioso o no, cultural, en las relaciones, amoroso, familiar. Entonces buscamos un espacio de bienestar para no sentir el miedo de no saber quiénes somos. Pero en el fondo la búsqueda auténtica, y esa es la que para mí tiene valor, es que detrás de la búsqueda de evitar el miedo está la búsqueda de por fin mirar quién soy y por qué estoy vivo en este instante. En el fondo lo que estamos buscando es el amor. No como lo entendemos los seres humanos, porque el amor no es un concepto humano, sino como lo entiende el amor en sí mismo. Qué bonito. Y entonces para no quitarte tanto tiempo, solamente decime, ¿qué es la felicidad para ti? Mira, honestamente, no lo sé. No tengo ni idea. Lo único que te puedo decir es que lo que estoy sintiendo en este instante tiene que ser felicidad, por más que yo lo esté interpretando. Una de las cosas que me he dado cuenta es que detrás de toda la variabilidad emocional humana hay conciencia. Entonces hay conciencia de estar triste, conciencia de estar enojado, conciencia de estar alegre. Esa conciencia es lo que es la felicidad en sí misma, pero puedes estar experimentándola desde muchos lugares de tu experiencia humana. Entonces, dar una definición de felicidad implica estar engañando a alguien. Porque en el fondo, la experiencia humana en sí misma, por muy terrorífica que parezca, emana de esa conciencia feliz. Entonces, esa felicidad es una conciencia infinita que no es definible humanamente, no se puede poner palabras a ella. Simplemente se siente. Eso es. Y ni tan siquiera a través de nuestro órgano de sentimientos, sino que va mucho más allá de ello. Cuando a veces siento como oleajes de una felicidad que no puedo definir y me inunda de tal manera, es tan sobrecogedor, me supera tanto que no puedo ni retenerla, ni definirla, ni compararla, ni tan siquiera sentirla a través de mis emociones, porque me supera infinitamente. Así es, así, estoy de acuerdo contigo.